La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa La Gran Comisión. Ya es costumbre mandarles saludos a todos por parte de la congregación de aquí del Paso, Texas, la Iglesia Luterana San Pablo. Toda la gente que está ahí esperando siempre una visita de parte de los que quieran ir para la iglesia, para una oración, alguna petición que ustedes requieran, alguna necesidad específica que tengan de alguna situación de problemática en su casa, que necesiten apoyo espiritual, pues por supuesto que siempre va a haber espacio en todos los que hacemos estos programas. Estamos listos para atender esas necesidades espirituales. Sabemos que el pueblo de Dios, sobre todo, sufrimos también muchas carencias y necesidades propias de nuestro estilo de vida actual. Y bueno, tenemos que apoyarnos unos a otros en el nombre del Señor. Muy bien, el programa que vamos a ver hoy, yo le puse como título La fe que vence al mundo. Estamos estudiando la epístola o la carta, como la conocemos, de la primera de San Juan. Ya hemos venido 2 programas anteriores leyéndola. Tenemos este y el que sigue todavía es parte de esta misma secuencia de primera de Juan. Tomemos en cuenta, como lo he dicho, la epístola, la primera carta de San Juan está escrita entre el año 85 y 95 aproximadamente, ya en la parte final del siglo I. Enseña de muchas maneras que la fe es importante y que la fe es estimulada por el amor de Dios, definitivamente. De alguna manera, estos primeros mensajes apostólicos de los apóstoles eran importantísimos para que la gente entendiera, sobre todo la gente judía, entendiera que no era por cumplir la ley o por hacer obras. En este caso, cumplimiento de la ley era una parte judía, y por el lado de los gentiles o la gente que no era judía era como que pensando que tenían que hacer buenas obras para ser parte. No era ni por buenas obras ni por ley, era por amor, por el sacrificio de Cristo, confesar a Cristo, y por los méritos de Cristo era que tú te hacías merecedor, no merecedor por haber hecho algo, sino Dios te daba la salvación por los méritos de Cristo, ¿sí? Era un merecimiento de Cristo dado para ti, y eso fue muy importante en el primer siglo. Muchísima gente nunca entendió esta parte, y por eso es que los discípulos, los apóstoles, específicamente San Pablo, siempre habló sobre la gracia de Dios. Es una cosa tremenda. En fin, bueno, pasamos directamente al texto. Es un texto, está muy bonito. Estamos en San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Vamos a leer, yo creo. Sí, a ver si alcanza. Sí, del 1 al 8. Dice, la fe que vence al mundo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Este texto, aunque nos suena así bonito, pero tiene una conceptualización mucho más profunda. Para los judíos, específicamente para los judíos, ya no digo para los gentiles, ellos tenían muy claro en sus libros proféticos, históricos, ¿sí me explico? Ellos sabían perfectamente que estaba profetizado un Mesías, un Salvador, ¿sí? Sabían que el pueblo de Israel era un pueblo escogido. No sabían exactamente para qué o por qué, pero sabían que eran un pueblo, así se los hicieron saber, y era correcto, pero no sabían exactamente qué implicaba eso. Ellos pensaron simplemente que era una nación selecta y como decir, consentida, de alguna manera. Quizás por ahí va el asunto. Sí, bueno, nosotros somos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y nosotros vamos a ser merecedores de todos los privilegios, como si fuera en algunas culturas el hijo varón mayor es el que hereda todo, aunque tenga hijas o otros hijos menores, el mayor es el que hereda todo. Entonces, es una forma de privilegio. Bueno, pues de alguna manera así estaba constituido la idea. Cuando se les indica que va a haber un Mesías, que va a haber una persona que va a venir a liberarlos de alguna situación desastrosa, ¿sí? Obviamente
pues el pueblo de Israel durante muchos momentos diferentes fue un pueblo, digamos, cautivo. Fue un pueblo que fue sometido en diferentes momentos, los que tú quieras, desde el principio, cuando llegaron a la tierra de Canaán, desde antes, cuando estaban en Egipto, etcétera. Es una historia de ires y venires, ¿sí? Durante muchos momentos históricos el pueblo de Israel fue sometido a diferentes actos políticos de otros países, digámoslo así. Fueron sometidos, fueron esclavizados, etcétera. Entonces, pues para ellos la venida del Mesías significaba un libertador de esos actos políticos. O sea, ellos no veían que ellos tuvieran algo malo en su esencia de vida, porque pues para empezar, yo soy el privilegiado, yo soy el que soy el consentido. ¿Sí me explico? Yo soy el consentido, yo no tengo ningún problema. O sea, yo no soy esto porque yo quiera. Dios me escogió a mí, así como diciendo, Dios me escogió a mí. Y sí lo escogió a él, pero lo que no sabía era para qué. Diciendo, yo soy el escogido, así que yo tengo que vivir, yo tengo que tener las cosas aquí, porque y si alguien me las quita y Dios me promete que va a venir alguien que me va a acomodar, pues entonces ese alguien va a venir a quitarme estos que me están haciendo daño, ¿sí? Entonces, para los judíos era muy complicado pensar en Jesucristo, como el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque ellos no consideraban que Jesús fuera ese Mesías prometido, porque pues, no vino a liberarlos políticamente, no vino a hacer una revolución, una revuelta, ¿sí? No vino a hacer ningún movimiento social para quitarse a los que lo tenían sometidos en el momento, que era en este caso el Imperio Romano, ¿sí? Entonces decían, bueno, si este hombre dice que es el Mesías y no viene a quitarnos a esta gente de encima, pues entonces no es el que estamos esperando. Pero ellos estaban pensando en el sometimiento militar y Jesús y Dios mismo estaba pensando en el sometimiento espiritual, ¿sí? No en el carnal, en el militar que estaba ahí. Pues al final de cuentas todos sabemos perfectamente a estas alturas que el Imperio Romano tuvo su cúspide y terminó. Ahorita ya no es la sombra de lo que fue, simple y sencillamente. Entonces ya no es. O sea, así pasan las épocas y las culturas. No hay nada que permanezca para siempre. Sin embargo, Dios venía a hacer una liberación que era para siempre, que era el espíritu humano, la esencia de Dios impactando el corazón humano, la salvación, etc. Entonces eso sí era para siempre, pero no lo entendieron. Entonces, evidentemente, para los primeros cristianos era sumamente importante identificar, confesar que ese Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Si no lo confesabas así, entonces quiere decir que no estabas tú en la línea correcta. Por eso dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Este es un lenguaje específicamente para los judíos de aquel tiempo, pero al mismo tiempo para los gentiles. Los gentiles no sabían nada, evidentemente no tenían esa visión de Cristo ni del Mesías ni nada. Ellos tenían otros dioses, otros conceptos de dioses, pero para ellos también era esto y para nosotros también, porque a pesar de que no tengamos esa cultura hebreica en nuestra naturaleza, para nosotros el dejar nuestros falsos conceptos y el inclinarnos ante esta forma de explicación de Dios, el confesar esto es también para nosotros la salvación, aunque no vengamos de esa cultura. De hecho, el Evangelio es para todas las culturas, no nomás para la cultura hebrea. A los hebreos les costaba mucho entender esto y para los que no somos hebreos, pues también. O sea, pues ¿de dónde vamos a sacar algo así? O sea, cada quien tenía sus cosas. Entonces dice, la cláusula, la línea básica es todo aquel que en él cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para la obra que vino a realizar, ¿sí? Dice, todo aquel que crea en esto ha nacido de Dios. O sea, algo se le metió a su cabecita, a su corazón y ha nacido, ha empezado a entender el misterio de la humanidad, ¿sí? Dentro de lo que conocemos como espiritualidad, en algunas áreas, se dice que es el sentido de vida. Es decir, una persona tiene que saber quién es, de dónde viene, para dónde va. Cuando algo se frustra en esa situación, la persona tiende a
a la depresión y al suicidio, por decirlo así. Un suicidio lento a veces, consumo de drogas, etcétera. Un suicidio a veces inmediato, dispararse, ahorcarse, etcétera, porque perdió la esencia de su vida. O sea, pensar que un familiar, un amor, un trabajo, algo así es el objetivo de tu vida, al perderlo y no tienes mayor razón de vivir y terminas tu existencia, ya sea, insisto, ya sea con un acto homicida o de suicida o con un acto lento como drogarse hasta morirse. O sea, en cualquier situación ya perdiste la esencia de la vida. O sea, la gente pierde la esencia de la vida porque está entendiendo que su vida involucra o sus objetivos de vida nada más es dinero, mujeres, hombres, o éxito, fortuna, fama, cosas de ese tipo. Entonces no entiende, pues, en ese sentido cuál es el objetivo, y eso ahí pierde el sentido de vida. ¿Sí? Se pierde el sentido de vida. Bueno, una persona que entiende que Jesús es el Cristo, dice, ha nacido Dios, y se conecta con el sentido de vida. Dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Insisto, para los judíos era importantísimo confesar que Jesús era el Mesías prometido, porque al momento de ellos, el pueblo hebreo amaba a Dios, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Seguía sus instrucciones y cumplía la ley, a Dios. Sí, pero Dios, el Padre, para que lo vayamos distinguiendo, tenía una fórmula para la humanidad, que era mandar a su Hijo, Cristo, para morir por nosotros. Si no entendías esta fórmula, entonces tú ibas a estar en inconsistencia. No ibas a poder entender esta parte, entonces no ibas a aceptarla. ¿Por qué? ¿Sí? En alguna ocasión me tocó, por ejemplo, ir a un negocio donde la persona tenía hijos. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para platicarles bien el ejemplo. Ahorita que regresemos lo platico. En el ejemplo que le estaba describiendo, un negocio, era un taller, de hecho, era un taller eléctrico, mecánico, entonces para los carros. Yo estaba acostumbrado al dueño, era muy buena persona y atendía muy bien. De repente llego yo y ya no está. Está sus dos hijos, que también tenían la misma profesión, digámoslo así. Entonces llego yo y, oye, fíjate que esto y esto y esto. Y los muchachitos, estos jóvenes, sí, atendieron. Y me cobraron muy caro. Dije, oye, le dije, pero me estás cobrando muy caro. Le dije, yo he venido a hacer otras cosas aquí y pues tu papá no me cobra tan caro. O sea, estás exagerando. Por una cosa tan simple me cobraste mucho. No, es que yo no soy mi papá. Y yo no sé qué, y yo esto es lo que cobro. Y yo, caray, bueno, pues está bueno. Le pagué porque ya me había hecho el trabajo, pero dije, yo ya no vuelvo a ir porque me cobró demasiado caro por algo simple que yo sabía que no era tan caro. ¿Sí? Al parecer ese negocio no prosperó y terminó regresando el dueño, el papá. ¿Sí? O sea, quitó a los hijos y volvió otra vez él. Como que él quería abrir otro sucursal o algo así, no sé, algo así. Y dejó a los hijos para que no, le echaban a perder porque todos empezaron a quejar. Entonces mejor los sacó y él se quedó ahí con su negocio. A veces eso es lo que pasa con nosotros, ¿sí? La continuidad que le damos a las cosas siempre es diferente y se nota la diferencia, ¿sí? De los padres a los hijos, porque tienen otros niveles en el caso de un negocio, otros niveles de ambición o de planes, ¿no? Y no nos gusta a los que estamos acostumbrados. En el caso de Dios, tiene un plan con su Hijo, Jesús, ¿sí? Y por supuesto que desacomodó la mente de los que cumplían la ley judía. No, es que ¿cómo puede ser que esta persona venga y nos cambie toda la situación? Sí, pero es para mejorarte, no para empeorarte. Sí, es para mejorarte, es para que no tengas que estar haciendo tantas cosas, ¿sí? Porque tú sientes que tienes que hacerlas para cumplir un estigma, una situación. Ahora no tienes que hacer todo esto en ese sentido, tienes que más bien dejar que los méritos de Cristo te den todo lo que tú necesitas para tu salvación y tú simplemente
cree en Él. Por eso Cristo mismo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así yo, dice, el Hijo del Hombre, tendré que ser levantado para que el que crea simplemente lo vea. No tenga que hacer todo el asunto, sino simplemente confíe en mí. Es una confianza, o sea, es para mejorar en este caso, ¿sí? Pero no lo quisieron aceptar, por eso era muy complicado para el pueblo judío. Por eso dice aquí, el que confiese que Jesús es el Cristo, tiene que entender que es la continuación, la continuidad, y es el plan del Padre, o sea, el Padre y el Hijo. O sea, es una línea de los dos, ¿sí? No que te quejes del Hijo porque no es como el Padre, o no. De que tú sepas entender que la función que vino a hacer Jesús es una función delegada por nuestro Creador y parte del plan de salvación. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. La diferencia entre obedecer mandamientos, como está escrito en los evangelios, y obedecer mandamiento, como estaba escrito en la Torá o en la ley, era de que la persona tenía que preocuparse mucho por cumplir con todos los requerimientos y tenía que, inclusive, aunque sea en apariencia, cumplirlos, ¿sí? No de esencia, pero sí de apariencia. Por eso cayó en una crisis esto. Cumplir un mandamiento de Dios para una persona en el concepto cristiano no es que tú te pulas o que tú te procures cumplir todo lo que no, sino es que tú te dejes guiar por el poder de Dios. O sea, que tú te dejes guiar por el amor de Dios. O sea, que tú permitas que Dios entre a tu corazón, a tu mente, a tu alma, que leas su palabra y que la palabra de Dios, que es Dios mismo, en esencia, que sea el que te vaya ayudando a entender, a comprender y a convertirte en la figura que Dios quiere que seas. Una persona a través del tiempo, tu mente, tu alma se van conectando, tu cuerpo se va conectando, cada vez vas haciendo mejor las cosas, cada vez, pero no las vas haciendo porque tú las estás haciendo. Están pasando en tu vida porque Dios lo está haciendo en tu vida. O sea, es un accionar de Dios en nosotros. O sea, básicamente es déjate guiar, déjate querer, déjate que Dios te enseñe, te lleve, te traiga, te suba, te baje. ¿Sí? Que sea la presencia de Dios el que te guíe en tu vida, no que tú lo hagas, no que tú procures de que no voy a ir a ese lugar porque esto y esto, no voy para allá, no. A veces tenemos muy mal entendido estos asuntos. San Pablo nos dice muchas veces que no estamos bajo la ley de que no hagas esto, no hagas lo otro, no. Tú puedes hacer lo que sea, lo que Dios te guíe a hacer, eso es lo correcto, ¿sí? Pero alguien dirá, bueno, pero ¿cómo sé qué es lo que quiere Dios de mí? Pues no creas que es algo tan complejo. Ponte a leer la Biblia y te vas a dar cuenta qué es lo que quiere. O sea, no estés esperando que aparezca un ángel y te diga, mira, fulanito, quiero que hagas esto y hagas lo otro. Pues que todos quisiéramos eso, por supuesto que viniera, ya no Dios, un representante a decirnos, mira, quiero que hagas esto, quiero que inviertas aquí o que hagas, pues estaría excelente. ¿Me explico? Pues, nomás que casi les aseguro que cuando pasara eso, del temor te corres a un lado. Cuando veas un ser celestial correrías por una cosa tremenda. No necesitas ser tan así. Ponte a leer la Biblia. En la Biblia vas a encontrar la verdad. La Biblia es útil para todo. Ejemplificar, redagullir, entender, comprender, defender, todo. La Biblia tiene todo lo que el ser humano necesita para ese concepto de sentido de vida, ¿sí? No necesitas estar esperando revelaciones especiales ni profecías especiales, no, porque a veces, no es que no las haya, pero a veces hay gente que te manipula y te chantajea, simplemente ahorita, en la actualidad, ¿sí? Hace unos días me habló una persona a mi celular, supuestamente de un banco, para ofrecerme una tarjeta de crédito, y aunque sí tenía interés, yo le dije que no, porque yo no voy a estar haciendo tratos comerciales, como seguramente muchos de los que están viendo el programa ya no le tenemos confianza a las extorsiones. Por las extorsiones ya no tenemos confianza que alguien nos hable para decirnos te ganaste un premio o cosas así. No, ya estamos hasta aquí de extorsiones de ese tipo, entonces ya no puede. La única manera es ir tú al banco y decirle, oye, ¿sabes qué? Recibí un anuncio de que estoy calificado por una tarjeta, quiero ver si es verdad o no. Y ellos te dicen, sí, aquí está, mira,
fírmale aquí. Ah, perfecto, pero haz al banco. Es más confianza. De que si alguien te habla por teléfono, pues ya no confías en nadie. O sea, estamos tan mal en esta sociedad que ya no confías en nadie. Bueno, pues de alguna manera la vida del cristiano sería muy compleja si te pones a escuchar a cada persona que está diciendo algo. No, lee la Biblia. Este programa, La Gran Comisión, es un programa de estudio, de análisis de la palabra de Dios. Yo sé que les platico cosas para ir enriqueciendo, pero no me quiero salir yo nunca de la palabra de Dios. O sea, yo estoy leyendo la palabra de Dios para poder hacer una explicación de esto, pero no estoy hablando de lo que yo sé o de lo que yo aprendí en la universidad o en tal lugar. No, sí, fíjate que tal... No, estamos hablando de la palabra de Dios. Todo lo que usamos de ejemplo es para entender mejor, pero nada más. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandatos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué no son difíciles de cumplir? Porque Dios te va a dar la capacidad de entender, de comprender y de manejar la información, ¿sí? Es básicamente... Es como si yo le dijera a una persona, oye, ¿me puedes ir a la tienda a traerme un refresco? Sí, claro que sí. Y le doy dinero. Ten. Ah, perfecto. O sea, le digo lo que necesito y le doy con qué. Pues si yo le digo, va a traerme un refresco, va a decir, ¿y con qué? Si no traigo dinero. Ah, no. Ve, aquí está. Le digo, ten, ve, tráeme un refresco. Es lo que es Dios. Dios no te da mediocridades. Dios te da completo. Si Dios te dice en su palabra que tú estés dependiendo de lo que Él haga, entonces tus oraciones no nomás son de, como diríamos, de estar pide. No, Señor, yo necesito esto, pero lo pongo en tus manos. ¿Sí? Yo necesito esto y lo pongo en tus manos. Yo tengo esta necesidad y la pongo en tus manos. Tú resuélvela, Señor, como tú lo quieras y como tú lo decidas. ¿Sí? Si tú le decides de una manera o tú le decides de otra, yo estoy aquí para cumplir tus mandatos, Señor. O sea, dame la paciencia, dame la tolerancia, dame la resistencia para poder soportar los embates de la vida. Esta vida que tenemos es un jueguito al final de cuentas. Dios nos tiene preparados un lugar mucho mejor que esto, y cualquier cosa que te pueda suceder, por mucha tragedia que sea, y vaya que nos han sucedido tragedias, nunca van a ser tan importantes como lo que Dios nos tiene preparados. Entonces tienes que someterte a esa situación. Dice, el que ha nacido, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. O sea, todas las racionalizaciones, justificaciones, lógica de este mundo se vence al entender y al tener el mensaje de Dios. ¿Cómo puede ser que el Señor haya soportado latigazos, insultos y todo sin defenderse? Porque Él sabía que lo que iba a hacer era algo mucho superior a eso, más que defenderse de eso. ¿Me explico? O sea, su objetivo era mucho mayor, y el objetivo de nosotros también es mucho mayor, ¿sí? Ya se ha vencido la victoria, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú estás entendiendo y comprendiendo que este Jesús es el autor y consumador de la vida, que es Dios, que vino a este mundo despojándose de sí mismo, de esa etiqueta de Dios, y se convirtió en un hombre para morir por nosotros, siendo obediente hasta la muerte, como dice San Pablo, dice, si tú crees esto, entonces vas por el camino correcto. Porque esta fe en Cristo es la que va a vencer todos tus preceptos y todos tus conceptos. Todos tenemos infinidad de conceptos y tenemos reglas y sabiduría y lo que tú quieras. Bueno, todo eso va a ser doblado, ¿sí? Y va a ser sustituido por la sabiduría de Dios, ¿sí? Recordemos que el Evangelio es locura para los que se pierden. No lo entienden. ¿Cómo puedes dejar algo por algo que dices, no, pues es que así es? ¿Sí? Sin embargo, vemos los ejemplos clarísimos, y qué bueno que los discípulos dejaron todo lo que estaban haciendo por seguir a Jesús, porque de alguna manera entendieron que estaban el Mesías. Dejaron todo.
Los pescadores dejaron de pescar y se fueron con Cristo. Las que estaban haciendo, ¿cómo se llama? El Mateo, que era recaudador de impuestos, dejó de recaudar impuestos, que estaba ganando muy buena lana, dejó eso y se fue con Cristo. O sea, dejar lo que estabas haciendo por seguir a Cristo es el ejemplo. No que salgas de tu trabajo para... No. Si Dios te lo pide, bueno, pues ya será otra cosa. Pero si tú sientes el llamado de dejar tu trabajo, irte de misionero, bueno, está bien. Pero no te está pidiendo eso como regla, sino que entregues tu corazón y que sea el Señor el que haga contigo lo que Él quiera. Amén.